Bien, mientras lo van descargando, yo me presento. Yo soy el ingeniero Anthony Blas Lazo y voy a ser su docente en esta parte de Power BI Fundamentos, entre las clases desde el día de hoy hasta la clase número 9, si no me equivoco, en la cual tenemos que avanzar todo lo correspondiente al contenido que se les ha enviado. Bueno, les voy a dar un poco acerca de lo que he hecho. He trabajado en la parte de Power BI. Yo soy ingeniero civil. Sin embargo, he trabajado mucho en la parte de datos. He trabajado en algunas instituciones en las cuales me ha permitido manipular y trabajar con la parte de la data, ya sea en su parte cruda o en una parte ya más limpia y procesada. En ese aspecto lo he manejado mucho ya Power BI. De cierta forma hay muchas cosas que te lo puede hacer Power BI. Enseguida vamos a ir hablando de esta parte, pero me ha permitido manejar y me ha permitido manejar de una manera muy profesional esta herramienta, ya que te permite hacer muchas gráficas, informes de una manera mucho más precisa de lo que Excel te podría hacer. Ahora, vayamos viendo un poco de las diapositivas que tienen acá. Ustedes mismos lo deben tener en la plataforma, pero al modo de seguir la clase, pueden ir viendo conmigo y ahí vamos a ir avanzando y haciendo algunas prácticas. Vamos a empezar por el módulo número 1 y por nuestra primera clase. Lo primero es conocer qué es Power BI. El Power BI es lo que tenemos acá. Esto es lo que yo tengo abierto en este momento. Lo voy a cerrar. En este momento lo abrí Power BI. No tengo ningún trabajo en este momento. Y cuando ustedes lo vayan a abrir también, les va a aparecer de la misma manera. Lo voy a dar a encerrar esto. Prácticamente Power BI es un programa que maneja datos, que sirve para el análisis de datos, para la ciencia de datos en algún aspecto. También te sirve para manejar y crear nuevas tablas, si es que ustedes lo quieren hacer eso. Y lo más importante es que te puede crear informes, gráficas profesionales. Tiene ciertas desventajas comparada con otros programas que son similares, pero este yo pienso que debería ser el primer programa de análisis de datos que deberían manejar, yo pienso, todos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Power BI es de Microsoft, es de la empresa Microsoft, y Microsoft ustedes saben que lo maneja todas las Office lo maneja, ¿no? El Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Entonces, al ser de Microsoft, te tiene gran compatibilidad entre ambos programas, bueno, entre todos sus programas se podría decir. No solamente eso, sino también tiene mucha compatibilidad con su Microsoft SQL, que sería su server prácticamente de Microsoft. Fuera de eso, lo que de verdad nos importa a nosotros es que podemos crear informes de una manera muy rápida. Los informes que nosotros creamos acá son prácticamente veloces. Ahorita lo que están viendo aquí en mi pantalla, en el lado derecho, pueden ver que aquí hay unos gráficos pequeñitos, así como en forma de icono. Esos son gráficos que se pueden realizar. Estos gráficos tal vez ustedes puedan decir que en Excel también los realiza. Sin embargo, acá se lo hace de una manera un poco más sencilla y de una forma más dinámica. Ahora les explico por qué más dinámica. Cuando ustedes han manejado Excel, o por lo menos han tocado una introducción de Excel, han debido escuchar mucho de las tablas dinámicas en Excel. Y hacer tablas dinámicas en Excel es algo relativamente sencillo, pero manipular los datos, cuando en especial tienes gran cantidad de datos y poder sacar buenas conclusiones, se hace complicado. En ese campo, ya cuando ustedes tengan una data muy grande, les estoy hablando de datos de casi 1 giga, por ejemplo, y manipularlos todos esos, no pueden sacar fácilmente conclusiones. Entonces, aquí el Power BI te ayuda a sacar de una manera más dinámica esos datos, prácticamente como si fueran unas tablas dinámicas, pero manejando todas las variables que pueda considerar. Es decir, es mucho más fácil aquí manejarlo eso. Y es mucho más fácil de interpretar. Entonces, esa es la gran ventaja que yo pienso que tiene el Power BI comparado a manejar Excel. Ahora, prácticamente sería eso el Power BI. Como pueden ver, aquí tienen su cinta de opciones, sus barras de iconos donde podemos realizar diferentes operaciones. Tenemos pestañas,
Tenemos páginas en la parte inferior, como pueden ver, como los archivos de Excel, muy similar, y una hoja en blanco donde nosotros debemos crear un informe en esta parte de acá, que en ese momento está abierto con nada. Prácticamente es eso. Lo vamos a ir viendo más a detalle, cada uno de estos iconos que ven acá, y también sus pestañas. Algunas las vamos a tocar más que algunas que otras, pero las vamos a intentar ver la mayoría que se pueda. Prácticamente eso es lo que es Power BI. Aquí también ustedes pueden darle una leída. Van a poder observar un poco acerca de cómo es Power BI, de lo que trata todo eso. Ahora, otra cosa, otro aspecto muy importante de Power BI es esto de acá, lo que están viendo en esta diapositiva, es que hay dos Power BI, no es un solo Power BI. El Power BI, el que yo estoy manejando en mi pantalla en este momento, es el Power BI Desktop. Aquí arriba lo mismo lo dice, Power BI Desktop, que sería el Power BI para escritorio. Ustedes van a tener este Power BI, lo pueden descargar de manera gratuita, y es fácil de instalar, no es muy complejo de instalar la instalación, pero deben considerar de que existe otro Power BI, que era el servicio Power BI o el Power BI Server. Este Power BI Server es un Power BI que se maneja en la nube. Y este Power BI generalmente lo trabajan o lo van a ver cuando ustedes estén trabajando en una empresa directamente. Prácticamente las empresas compran un Power BI Server para manejar informes así de manera ya digital y que sea mucho más fácil la forma de compartir información entre los diferentes departamentos de una empresa. Lo hace mucho más fácil. En cambio, en un Power BI Desktop, prácticamente si ustedes quisieran mostrar un informe que hagan acá y lo quieren mostrar a diferentes departamentos, no lo van a poder hacer. No van a poder descargar en un PDF, y ese PDF tendrían que pasarlo a todos. Pero si ustedes quisieran hacer un informe que al mismo tiempo y en tiempo real todos puedan verlo, el Power BI Desktop no les va a permitir esa parte. Ahora, en este Power BI Desktop, lo que han visto ustedes, tal vez al inicio vieron que aquí arriba dice una parte que dice iniciar sesión, en la parte superior donde está mi mouse. En esta sección donde dice iniciar sesión, es lo que te pide unas contraseñas, un correo, para poder ingresar al Power BI Desktop, o digo, Power BI Server. Con eso pueden ingresar. Ahora, prácticamente en todas las clases que vamos a ir avanzando, vamos a trabajar por el Power BI Desktop, porque con esa es la que vamos a poder realizar todo prácticamente. Ya más adelante, cuando ustedes estén trabajando en una empresa o es que tengan acceso a un Power BI Server o ya ustedes mismos quieran comprarlo, van a poder trabajar con el Power BI Server. Pero por el momento con esto. Bien, vayamos avanzando. Aquí es lo que les explicaba un poco hace unos momentos. Que el Power BI es de Microsoft, lo que les decía, que obtenemos datos, los analizamos, visualizamos y publicamos. Esto lo que están viendo acá es prácticamente el proceso que lo van a aprender de memoria porque prácticamente esto lo vamos a hacer, mm, creo, todas las clases. ¿A qué hace referencia esto? Obtener datos. El Power BI en este momento está vacío, pero para poder trabajar con el Power BI necesitamos datos. Y ahora quiero que vean algo acá. No es necesario que ustedes lo tengan en este momento abierto, pero quiero que lo vean. En la parte donde dice inicio, en la parte donde está datos, hay una opción que dice obtener datos, donde está marcado mi mouse. Esta parte que dice obtener datos hace referencia a cómo puedo yo sacar nuestros datos. Si ustedes se fijan de acá, o lo van a hacer clic más adelante, pero les quiero mostrar, es de que podemos sacar datos o podemos obtener datos de diferentes fuentes. En este momento les muestra el más conocido, que son los archivos Excel, pero hay muchas más. Y generalmente cuando ustedes trabajan en una empresa van a encontrar diferentes archivos, los cuales van a tener que enlazarlo. Es decir, van a tener archivos Excel, van a tener archivos SQL, van a tener textos CSV incluso, es muy posible que les pase eso. Incluso puede ser que tengan algunos archivos de Dataverse, es decir, pueden tener de todo lado. Y el objetivo que ustedes tienen que hacer es poderlo juntar, esos datos y obtener esos datos y traerlo acá. Prácticamente ese es el primer paso que siempre se hace. El segundo paso es analizar.
El analizar es prácticamente lo que les va a costar más tiempo en su trabajo, en las clases que vayamos tomando, y prácticamente nos va a consumir casi todo el tiempo en analizar, porque el analizar consiste en muchas cosas. Nosotros cuando manejamos Excel, si ustedes tienen una tabla de datos, no importa qué tipo de datos tengan, generalmente sacamos medias, promedios, alguna que otra gráfica de tendencias y otras, ¿verdad? En acá es más fácil de sacarlas, pero tenemos que tomar un poco más de criterio para que nos dé algo más elaborado y algo un poco más profesional. Entonces, esto nos toma un poquito más de tiempo y más que todo, como el curso se llama Power BI de Fundamentos, entonces vamos a ir tocando todos los fundamentos del análisis más que todo. Luego está el visualizar. El visualizar es prácticamente lo que les mostraba acá. Son estas visualizaciones, incluso así se lo llama acá. Son los gráficos que vamos a ir colocando y vamos a ver cómo generar un informe en estas pantallas. Y luego está publicar. El publicar es lo último y prácticamente para publicar tienen que tener el Power BI Server. No pueden publicar un análisis de datos si no tienen el Power BI Server. Este Power BI Server te sirve más que todo para eso. Existen algunas personas que agarran datos, no importa de qué, tal vez de páginas web, tal vez de sus trabajos, del clima incluso saben sacar, del movimiento de las tiendas que hay, etcétera. Sacan de todo. En algunos casos, algunos lo hacen de manera a modo de practicar, ¿no? De aprender un poco más, de tener un poco de portafolio. Y lo que hacen es hacer todo esto. Obtienen sus datos, los analizan, los visualizan y finalmente, ¿para qué han hecho todo eso si es de manera algo académica, por decirlo así? Entonces lo que al final hacen es publicar. Entonces lo publican eso a su Power BI Server para que les sea mucho más fácil mostrar esta información. Lo vamos a ir tocando más paso a paso, pero como estamos hablando de una introducción y es un poco teórico lo que le estoy hablando por el momento, para que más adelante no se confundan, entonces por eso estamos avanzando así. Luego, acá ya les está explicando un poco de lo que es el Power BI, cómo se obtienen los datos, cómo se los analiza o te lo permite analizar los datos, cómo te los puede visualizar en formato de informes, vistas, tableros, etcétera. Es prácticamente lo que les comentaba. Y ahora, en esta misma diapositiva pueden observar que solamente hablamos de los tres: obtener, analizar y visualizar. Pero no hablamos de publicar, porque para publicar ya se requiere el Power BI Server, como les decía. Y eso va un poquito más de los fundamentos de lo que nosotros hablamos. Ahora, algo importante que se me había ido es mostrarles esto, de la parte que dice analizar, lo que estoy marcando en este momento. Si ustedes lo leen, dice acá que Power BI permite analizar cientos de millones de filas de datos con un rendimiento increíble, dice. Nos vamos a quedar con esto. Permite analizar cientos de millones de filas de datos. Si ustedes han trabajado con Excel, o lo han visto el Excel, o lo han abierto el Excel, aunque sea, deben saber que el Excel tiene límite, tiene un cierto límite. Ese límite equivale a una cantidad de filas y a una cantidad de columnas que podemos manejar. En cambio, el Power BI no es así. En el Power BI puedes manejar millones de filas, como lo dice acá. Pueden manejar millones, pero millones de filas. Y van a poderlos procesar. Si ustedes quisieran agarrar algo que tenga millones de filas en el Excel, no lo van a poder hacer. Prácticamente se les va a limitar. Es decir, no les va a servir ya el Excel para esos puntos. Ahora, tal vez ustedes se preguntan, ¿dónde consigo millones de filas? La realidad es que se aparecen millones de filas. Sin querer, van a llegar a 1 millón de filas en su trabajo, en su negocio, en su área que estén ustedes. Se llega a esto. ¿Cómo lo llegan? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un supermercado, llegan a un momento que es el histórico. Casi todos los supermercados tienen el histórico de todos los productos que venden o han ingresado en todo el año, o han ingresado hasta el momento desde que se ha abierto. Entonces, tranquilamente llegas al 1 millón de datos con eso. Porque si ustedes recuerdan, cada producto tendría un código, tendría una fila en especial que ocuparía, entonces tranquilo llegarías al 1 millón de datos. Ahora, si ustedes están trabajando en una institución financiera,
tranquilamente llegan al millón de datos, porque también van a agarrar un montón de clientes, incluso clientes que ya no están, y entonces ahí se va a sumar, se va a sumar, se va a sumar, y ya es harto. Ahora incluso pueden agarrar en una institución financiera, en los bancos, manejan datos de la salida de dinero que sale, ¿no? Es decir, cuántos desembolsos, por decir, ha salido, cuánto dinero ha salido de los cajeros, todo eso, entonces tranquilamente llegas al millón de filas. Es decir, se llega, no es que no, siempre sucede. Ahora, si ustedes están hablando de páginas web o están en el mundo de la tecnología, van a pasar tranquilamente el millón de filas. Ahí sucede más todavía, van a poder encontrar más. Eh, vamos bajando acá. Prácticamente acá en esta diapositiva, lo que pueden ver es cómo vamos a hacer este informe. Esto lo vamos a hacer casi por las últimas clases, porque para llegar a este informe tenemos que tocar varios puntos todavía. Observen que esto dice Power BI Desktop. Es decir, este informe lo vamos a hacer acá, en el que yo lo tengo abierto, y el que ustedes también lo van a tener abierto, ahí lo vamos a trabajar. ¿Ya? Prácticamente les va a salir algo similar. Bajamos un poco más. El, aquí está el Power BI Server, que es, si ustedes se fijan, hay una diferencia. En acá estaríamos trabajando en el escritorio y aquí tenemos las pestañas, todo eso. Cuando ustedes van a trabajar en el server, más que la parte técnica de trabajar, van a tener una parte un poco más administrativa, como publicar, compartir, modificar parámetros, descargar algunos tipos de visualizaciones, etcétera. Entonces, si ustedes observan, es un poco diferente al Power BI Desktop. Es prácticamente una página web en este momento lo que estarían viendo. Como pueden ver, aquí incluso tiene su link aquí arriba. Bajamos un poco más. Y prácticamente eso sería una breve introducción de lo que estaríamos hablando del Power BI. No sé si tienen alguna consulta antes de continuar. Si la tienen, me la pueden decir, no hay problema. Sí, está bien. Buenas noches. Bueno, en ambos aspectos, como tú ahorita lo has dicho. Por ejemplo, esto sucede así. Voy a esta diapositiva, la que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, si tú tienes datos y tú estás en el área de datos o estás en un área técnica, pero tienes que manejar Power BI o en el área de business, te van a pedir que hagas un informe. Por decir así, quieres saber, por decir así, cuántas ventas ha tenido este año, digamos, tu empresa, por decir así. Entonces tú sacas aquí todos los aspectos, sacas gráficas similares como estamos viendo aquí en pantalla y al final lo que tú haces es presentarlo, porque este informe por así solo se puede entender. Es decir, si tú entregas a cualquier otra persona te lo va a entender. Pero lo importante del Power BI es hacer una presentación prácticamente. Es decir, a tu empresa, a tu jefe con el quien estés trabajando o el que te lo ha solicitado, tendrías que mostrarle los datos, ¿no? Es decir, lo que has encontrado. Es decir, digamos que, por decir así, ¿no? Tu empresa estaba yendo bien hasta agosto del 2022, pero desde ahí hemos empezado a rebajar las ventas y posiblemente de aquí a 2 años, si seguimos así esta tendencia, podríamos entrar a una quiebra, por ejemplo. Entonces tú tienes que explicar y tienes que contar lo que has encontrado acá. Eso es prácticamente un informe final lo que se hace, aunque no necesariamente final, porque pueden ser informes mensuales, puede haber informes intermedios o solicitudes intermedias, ¿no? Puede ser eso. Ahora, en el otro caso, también puede ser como una entrega nomás. Por ejemplo, podrías acabar con este informe algo sencillo, como estás viendo en pantalla, y por decir así, enviarlo, ¿no? Enviarlo a tu jefe o a alguien como a modo de mostrar, ¿no? Cómo está yendo, cómo se está comportando los precios, todo eso. Si ha habido la inflación afectado, todos esos aspectos, les podrías enviar. También te puede servir para eso.
Más que todo, el Power BI te sirve para el Business Intelligence o como se conoce como la inteligencia de negocios. Lo que nos importa acá en nosotros prácticamente es encontrar parámetros, tendencias que a simple vista no lo notarías. Es decir, aquí aplicamos datos crudos, aplicamos estadística, aplicamos análisis de datos, aplicamos posiblemente modelos matemáticos, si es que va el caso, y todo lo que hemos encontrado lo mostramos para saber el presente, el pasado y el futuro de lo que se le ha solicitado. Mucho gusto, Ricardo. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no tienen otra consulta, entonces vamos avanzando. Prácticamente las diapositivas que ven acá abajo son más que todo como una introducción, como en nuestra primera clase es más que todo introductoria. Pero lo que les voy a pedir que es posible que lo hagan es poder instalar su Power BI. Si es posible, el día de hoy. No es necesario que... mm, no, bueno, puede demorar un poco, no les voy a mentir. Pero sería bueno que lo hagan eso para que así podamos avanzar. Pueden entrar a Google, a su buscador, en su navegador que ustedes prefieran, y pueden buscar Power BI. Cuando a ustedes les aparezca Power BI, mm, pueden escribirlo así, Power BI nomás, y van a aparecer la primera opción que dice Power BI Microsoft.com. De acá, si ustedes le van a dar clic, incluso aquí mismo, acá abajo ya les dice Power BI Desktop, les va a pedir prácticamente para que puedan descargar el Power BI. O si no, pueden colocarle Power BI Download, Desktop, un poquito más específicos, así de esa manera. Lo podríamos colocar también. Igualmente les va a enviar a esa misma y van a poderlo descargar. En este caso, descargas Microsoft Power BI. Les digo esto para que mientras ustedes lo estén instalando, vamos a ir avanzando un poco de la parte teórica más. Entonces, por eso les decía. Entonces pueden entrar a descargas Microsoft Power BI. Esperamos a que cargue. En mi caso va a estar un poco lento porque estoy compartiendo y el internet no es muy rápido donde me encuentro. Entonces, de acá ustedes lo pueden descargar. Y prácticamente acá en la parte inferior van a poderlo descargar. Power BI Desktop, donde dice acá. No le voy a dar clic porque ya va a empezar a descargar. Una vez que lo descargan, lo instalan. No les va a tomar mucho tiempo la instalación, espero. Dependiendo del procesador y a su internet, no les va a tomar mucho tiempo. Prácticamente cuando instalen solo tienen que ponerle siguiente, 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 siguiente. No hay que hacer alguna configuración adicional por el momento. Solo es darle siguiente, siguiente, siguiente. Ahora, es posible que en algunos casos les vaya y les envíe a la tienda de Microsoft, de lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, y en mi caso me envía a la Microsoft Store, por ejemplo, que acá igualmente lo podemos descargar. Esperamos a que cargue. En mi caso, como les dije, va a tardar un poco. Pero en la Microsoft Store, si ustedes lo tienen habilitado, tienen que buscar de aquí más fácil todavía Power BI y ¡pac! Ese rato ya se los instala un poco más rápido de acá, si es que lo tienen. En mi caso, como pueden ver, está demorándose cierto tiempo. Bien, entonces si entran a Microsoft Store, también pueden colocar aquí Power BI. Esperamos, aquí está, Power BI Desktop, incluso ya me está recomendando. Y listo. Acá a ustedes les va a aparecer el botón de descarga. En mi caso no me va a aparecer porque yo ya lo tengo instalado, el Power BI, y ya sabe la computadora que lo tengo instalado, por eso no me aparece nada. Ustedes les va a aparecer un botón de descarga y eso es lo que tienen que apretar y se va a descargar y se va a instalar más que todo en su computadora. Esa es otra alternativa que lo pueden aplicar. Y aquí también ven algunos ejemplos de gráficas, por cierto, que son un poco interesantes, que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a intentar llegar a estas iguales. Eso por favor les pediría, que lo descarguen el Power BI. Y mientras lo descargan, lo instalan, vamos a ir avanzando. Por favor.
Les doy unos 2, 3 minutitos para que puedan ingresar aquí a las páginas, así para que lo estén habilitando a descargas, por favor. Bien, ¿lo han podido colocar en marcha la instalación o han tenido alguna dificultad? Ah, perfecto. Ya, ya, perfecto. Bien, entonces vamos a... Ya, perfecto. Entonces creo que todos los tienen. Y entonces vamos avanzando esta parte, que es más que todo los datos. Como les dije, hoy es una primera clase muy introductoria, más que todo como es de fundamentos, por eso lo estamos haciendo esa introducción. Ya, vamos viendo los datos. Los datos prácticamente es lo que vamos a manipular. Todas las clases que veamos es datos. Vamos a ver todo tipo de datos. Vamos a ver desde datos numéricos hasta datos que son tipo booleanos, que son poco comunes de ver en un Excel, pero vamos a verlo de todo. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que considerar muy bien qué tipo de datos vamos a manejar o por qué tenemos que considerar los datos? Bueno, más que todo, nosotros hablamos de datos porque
Es un poco diferente o se van a encontrar con otro tipo de datos que en el Excel comúnmente no se encuentran. Por ejemplo, en el Excel manejamos mucho prácticamente las cadenas de texto y luego números. Y prácticamente esos son los dos mundos casi que maneja el Excel. Hay otro tipo de datos, pero que son muy poco conocidos o muy poco manipulables. Por ejemplo, les explico un poco. Mejor abro un Excel y ahí les voy a explicar un poco mejor. Así va a ser un poco más fácil mostrarles. Bien, acá en el Excel. Por ejemplo, si ustedes manejan porcentajes, por ejemplo, 50%, 20%, 10%, por decir así, siguen siendo valores que son manipulables como números, prácticamente, son números. Si ustedes quieren hacer una operación con cualquiera de estos, por ejemplo, multiplicar por una celda cualquiera, les va a dar algún resultado. Perfecto. Pueden manipularlo tranquilamente acá. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de datos? Por ejemplo, los que son tipo verdaderos o los que son tipo booleanos, más que todo como se conoce. ¿Qué son los booleanos? Por ejemplo, cuando nos da un valor verdadero, o si están manejando el inglés, les va a dar true o les va a dar un false. Esos tipos de datos. Más que todos, acá en el Excel, estos porcentajes los van a encontrar. Estos true, false, es un poco complicado que los manejen. Luego hay otro tipo de datos que los podemos manipular y los podemos manejar también. Sin embargo, vamos a enfocarnos en estos porcentajes. ¿Qué pasaría si yo quisiera multiplicar a toda esta columna, porque es una columna, por el valor de 2? Aquí me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Me va a dar resultados. Pero supongamos que en este valor de 1, prácticamente acá lo que ustedes están viendo son números que no importa la característica que tengan, está siendo operable. En el Power BI, manejar datos tiene que ser datos que sean homogéneos prácticamente. Si estamos hablando de porcentajes, todos tendrían que ser porcentajes. Es decir, si yo tengo un valor que solamente es número, no me va a dar algún resultado. Incluso no podría haber aquí un dato de fecha. Por ejemplo, aquí 12/06, por ejemplo, 2023, por ejemplo. Si yo a esto lo multiplico igual me va a dar un resultado. Pero en el Power BI esto no es válido. Esto no puede existir en el Power BI. En el Power BI ya directamente esto me daría un error. Prácticamente no me va a dar ningún resultado en este caso. Entonces hay que cuidar mucho los datos en cuestiones de columnas como nosotros estamos analizando. Ahora, incluso algo un poco más exagerado. Supongamos de que aquí tengo una palabra de texto, por decir hola. Si yo le coloco hola ahí, en este momento la celda me dice que no tiene valor o que no puede realizar la operación prácticamente. Pero las demás celdas, las de arriba, han seguido con la operación, es decir, se ha calculado las demás. Solamente se ha afectado al nivel de la celda. Pero en el Power BI no es así. Si en el Power BI existiría este error, que puede suceder, no es que no, a mí me ha sucedido, toda la columna me daría así, valor, 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 o error, error, error. Es decir, no me va a operar, no me va a correr en el Power BI. Entonces, hablando con solo estos dos tipos de datos, debemos considerar muy bien cómo vamos a manipular los datos en el Power BI. Ahora, eso es lo más importante que les podría decir por el momento, mientras vamos avanzando. Más que todo, como aquí les dice, los datos les sirve como para herramientas de inteligencia empresarial, Business Intelligence, se puede utilizar ahí. Por eso es el BI, por eso, Business Intelligence. Luego vamos bajando un poco más. Aquí les explica un poco más por qué tienen que utilizar lo que les explicaba ya anteriormente. No creo que valga la pena repetir esta parte. Y ahora esto sí yo creo que vale la pena un poquito más indagar. En el Excel y el Power BI, ¿por qué manejar el Excel y por qué manejar Power BI? El Excel generalmente, o bueno, como nosotros lo manejamos, es una planilla, es una hoja de cálculo. Te permite realizar cálculos, como lo dice. El Power BI no está hecho para eso, no es una hoja de cálculo. En el Power BI
todo se maneja de forma global. Es decir, si tú manejas toda una fila, es decir, vas a hacer modificaciones en toda la fila o vas a hacer modificaciones en toda la columna. No se hace modificaciones casi de manera individual, como lo hemos hecho acá en el Excel. En el Excel pueden tener aquí valores, pueden tener aquí valores, pueden tener por acá valores, y aunque esté un poco desordenado, como se ve en este momento, se puede realizar operaciones. Es decir, yo podría agarrar este valor, tal vez concatenar con esto, colocar este número, puedo hacerlo. Pero en el Power BI no puedo hacer eso. Todo lo que yo haga en el Power BI, debo empezar a pensar en filas y en columnas. Es por eso que es un poco más efectivo. Es decir, todo en filas y columnas. Eso y además de que vamos a manejar en tablas. Todo se va a manejar en tablas. Les voy a dar un ejemplo. Acá en el Excel, por ejemplo, así lo que he copiado acá. Supongamos que esto es una tabla y esto es otra tabla. No importa, ahorita está feo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que a mí me importa que son tablas. Una tabla, otra tabla. Como son dos tablas diferentes, pero sé que están en la misma hoja, las puedo operar, ¿no? Podría irme a otra celda. Por ejemplo, acá podría sumar el valor de acá más el valor de esta otra de acá y me va a dar un resultado. Y si yo lo jalo, me va a dar los resultados para los demás. Perfecto. Pero en el Power BI esto no es válido. Esta tablita de acá se va a guardar como un archivito independiente dentro del Power BI y esta otra tabla se va a guardar como otro archivo independiente en el Power BI, con sus características diferentes que se pueden parecer, pero van a ser diferentes entre sí. Y si yo quisiera hacer esta operación de sumas, tendría que enlazar las dos tablas, es decir, tendría que conectar estas dos tablas de alguna forma. Es decir, no puedo realizar esta suma así tan fácil como lo hemos hecho en el Excel. Ahora, yo sé que en este punto puede ser que ustedes digan, ¿por qué entonces manejar Power BI si en el Excel es más fácil? Y la realidad es de que el Power BI es más fácil al momento de trabajar con tablas, de realizar, al encontrar, indagar cosas que no podríamos encontrar tan fácil en el Excel. Si nosotros quisiéramos trabajar en el Excel así de una manera muy profesional, como queriendo hacer las mismas gráficas que anteriormente vimos en las anteriores diapositivas de acá, no lo van a poder hacer tan fácil, es decir, no lo van a poder hacer de una manera sencilla, porque van a tener que sacar filas, van a tener que sacar columnas, van a tener que reordenar tablas, se van a tener que inventar más hojas, va a ir creciendo su archivo, y luego van a tener que utilizar tablas dinámicas, es decir, se va complicando más y más y más. En el Power BI lo bueno es eso que no se complica, se hace mucho más fácil. Sí va a aumentar el tamaño, no les voy a mentir, pero sí es más fácil de manejar. Y te hace un poco más ordenado al momento de poder encontrar alguna información que tú mismo desconoces. Entonces, es prácticamente eso lo más importante que les puedo decir entre el Excel y Power BI. El Excel siempre lo vamos a manejar como un ojo de cálculo. Si ustedes tienen que hacer algún cálculo o quieren hacerlo algo que es más fácil en el Excel y luego lo pueden enviar a Power BI, háganlo. No, nadie les dice que no. Pero si ustedes pueden manejar solo Power BI, perfecto también, no hay ningún problema. Todo depende de las habilidades que ustedes van a tener o ya las tienen. Aquí les da algunos ejemplos de uso. Es importante que ustedes lo vean acá. Es algo que también lo hemos ido nombrando en el tiempo. Por ejemplo, esta de acá de los bancos. En los bancos generalmente todo lo manejan en SQL. Todos tienen una base de datos. Casi todos los bancos, o creo que sí todos los bancos tienen una aplicación móvil. Sus aplicaciones móviles les generan data también, les generan interacción. Entonces todo eso se va a almacenar a un SQL, no a un Excel en ese caso. Y en base a todo eso, incluso ustedes pueden tener planillas Excel dentro de sus empresas y tienen que combinarlas, tienen que saber cómo se van a combinar. Esas combinaciones en el Excel es un poco difícil de hacerlas, porque ustedes que puedan manejar un archivo Excel y lo puedan abrir en Excel y lo manipulan en Excel es fácil, no es complicado. Pero si ustedes tienen archivos en Excel y luego tienen archivos en SQL y luego tienen archivos en un servidor remoto, ya es difícil porque no van a poder abrir tantos archivos y manejarlo. Es decir, todo van a tener que convertirlo y llevarlo prácticamente a un archivo Excel
y deciden trabajar. Y eso si tienen suerte de que exista la misma cantidad de filas de sus datos. Como les decía, el Excel es limitado. Podemos ver si quieren la cantidad de filas. Observen que aquí ya estamos por el 1.000.000. Les puede dar a 1.000.000 todavía. En versiones antiguas eran, no me recuerdo, hasta los 74, 700.000 creo que era. Pero si ustedes pasan los 2 millones, ya el Excel les queda un poquito corto. Estos ejemplos de acá les recomiendo que ustedes lo puedan leer y enfóquenlo un poco más a sus áreas en las cuales estén trabajando. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en el banco, ¿en qué área específica están trabajando? Entonces vean qué datos yo puedo manipular, qué data yo tengo. Como les digo, todo es datos, todo, no importa dónde estén trabajando, todo es datos. Pueden estar trabajando así, hablando un poquito más abstracto, en una sastrería. La sastrería igual genera datos. Genera datos de cuántos clientes vienen al mes, por día, cuántos clientes van, cuánto es su costo por día, cuántos impuestos paga por mes. Es decir, siempre se va a generar datos. No es de que no, en todos los lugares se genera datos. O incluso donde las señoras, las caseritas que venden relleno. Venden relleno, eso genera data también. ¿Cuántos rellenos venden? ¿Cuántos clientes son consecutivos? ¿Cuántos rellenos venden por día? ¿Cuánto mano de obra necesitan para hacer un relleno? ¿Qué materiales necesitan? ¿Cuánto es el desgaste de su material? Es decir, hay todo. Todo es datos. No importa en el área que estén, todo es datos. Obviamente que en algunos los van a tener en Excel almacenado de una mejor manera y otros de una manera un poco más compleja. Prácticamente eso sería la parte de los datos y espero ahora sí entrar a la parte de el trabajo y limpieza de las tablas, esta parte de acá. Ah, Vamos a hablarlo esto de trabajo y limpieza cuando hagamos el cargado de datos. No les quisiera sobrecargar con mucha información porque lo vamos a hacer de una manera un poco más práctica esto. Normalizaciones es lo que les comentaba, un poco así de que cuando tienen tablas así separadas, tienen que saberlas normalizar. Bueno, eso de la normalización, ahora es mejor un poco, creo que no hemos tocado esto. La normalización es saber enlazar o conectar una tabla de una forma diferente. Por ejemplo, acá cómo lo están viendo, esta tabla de acá arriba. En esta tabla superior, observen que acá están colocando, por ejemplo, prendas, aquí pantalones, blusas, remeras, etcétera. Y seguro estos son las ventas por cada mes, por ejemplo. Está bien, está ordenado esta tabla a simple vista. Pero mm, la normalización habla de saber normalizar entre tablas. Como yo les decía, ustedes van a tener tablas de todo tipo de información y tienen que saberlas normalizar, cosa de que si tienen, digamos, 10 tablas en la cual tengan una tabla que diga producto, te es mucho más fácil manejar esa tabla de producto y manejarlo de esta manera, a manejarlo de esta otra manera. Es decir, tienen que saberlo normalizar. Esto de normalizar, la verdad, es un poquito más práctico y a veces uno no lo normaliza desde el inicio, es decir, uno no lo piensa hasta que le llega un problema y ahí sí se da cuenta que hay que normalizar. Pero para que lo tomen en cuenta. Esto es la arquitectura, esto es muy importante. Esto si ustedes están trabajando en una institución, en una empresa, no importa, yo no creo que ninguna empresa no tenga un data warehouse, o por lo menos una empresa grande no creo que no tenga una data warehouse. Bancos, supermercados, instituciones o industrias también la tienen un data warehouse. Ahora, ¿de qué trata todo esto? La arquitectura. Prácticamente se dice, ¿dónde están mis datos? ¿Dónde yo lo manejo mis datos? Por ejemplo, usted está en el área que se encuentren o en la empresa que se encuentren, debe tener diferentes departamentos. Debe tener un departamento de marketing, debe tener un departamento de ventas, un departamento de administración, tal vez un departamento técnico, es decir, tienen diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, cada área tiene su propia información que saca. Esa información generalmente antes no se la compartía, generalmente se quedaba en la misma área y solo lo importante llegaba hasta más arriba. Ahora, con la inteligencia de negocios, lo que se quiere prácticamente es agarrar toda la información de los diferentes departamentos, información que puede ser que no tenga relación. Por ejemplo, el marketing, tal vez con el área técnica, por decir así, que tal vez no tiene mucha relación, pero se puede encontrar relaciones y se encuentran relaciones. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer prácticamente.
Ahora, lo que ustedes están viendo acá es cómo se prepara datos. Aquí pueden ver archivos SQL del SAP, si ustedes manejan SAP. Pueden tener un server, pueden tener archivos XLS, que son Excel, PDFs pueden tener incluso, CSVs que se manejan muchísimo, los TXT que es muy casual encontrarlos. Es decir, de todas las áreas en las que se encuentren, encontrarlas, unirlas a esa información, extraerlas obviamente y transformarlas en algo. Es decir, esto nos permite, bueno, transformar más que todo, esta opción de transformar es donde ya se hace el cargado a su data warehouse o a su centro de data server. Y en base a todo esto, en base a la transformación y lo que se está cargando, se crea la visualización. Es decir, se va a crear finalmente los informes finales. Y esto les llega finalmente al usuario. Es prácticamente un orden de cómo va funcionando. Ahora, Power BI, ¿dónde entra acá? ¿Dónde está Power BI en este punto? Power BI entraría acá. Bueno, puede entrar en dos partes, pero puede entrar primeramente en la parte de transformar. Porque si ustedes recuerdan, hemos dicho que primero obtenemos datos, los extraemos, los transformamos y luego los publicamos. Entonces tendría que encontrarse en la parte de transformar, agarrar todas estas fuentes, transformar en algo útil, cargarlos a un data center o a un data warehouse y luego que se puedan visualizar en su misma página web, si ustedes tienen, ¿no? Y luego cada usuario podría ver, digamos, la información que se tiene cargada. Eso es prácticamente una forma de cómo podría ser su arquitectura. A ver, vamos un poco más abajo. Aquí lo que les comentaba, los usuarios, ¿quiénes pueden ser? Analistas, usuarios comerciales, profesionales en tecnología, desarrolladores. No solamente pueden ser ellos, pueden ser áreas gerenciales, que es mucho más común que lo vea un gerente. También los jefes de cada área también lo van a ver. El manager engineer, si es que ustedes tienen uno, él también lo va a revisar. Aquí tenemos los elementos. Prácticamente todos los elementos lo vamos a tomar más a fondo. Por el momento no quiero confundirlos con esto. Vamos más abajo. Ah, ya, esto ya estamos entrando por acá un poquito más. Los lenguajes. Eso de los lenguajes tampoco quisiera confundirlos, pero más que todo en el Power BI, como lo tienen acá, se puede manipular diferentes lenguajes. ¿A qué hace referencia lenguajes? Por ejemplo, el SQL es un lenguaje no necesariamente de programación general, sino un lenguaje de programación más que todo para datos, el SQL, pero también hay otros que son lenguajes de programación un poco más general, como ser Python, como ser R, en las cuales puedes manipular los datos. Puedes manejar datos, puedes crear nuevas tablas y puedes traerlas acá. Esto también es posible. Y ahora también el Power BI tiene un lenguaje que se lo conoce como el DAX. Eso del DAX lo vamos a avanzar casi por el medio, no lo vamos a tocar el día de hoy, ni tampoco estas primeras clases, pero más que todo para que lo tengan en su mente cuando les diga DAX, que es un lenguaje muy similar a lo que nosotros conocemos como la línea de comandos en el Excel, en la parte superior. Algo similar, pero más complejo. Eso es prácticamente los datos. Luego de esto de los datos, aquí abajo tienen ustedes tres laboratorios que lo tienen que realizar, ¿no? Que son una sopa de letras, un archivo que ustedes lo van a ver más adelante. Prácticamente son laboratorios estos tres. Y luego finalmente viene esto de la instalación del Power BI. Eh, no sé si tienen alguna consulta antes de pasar a un punto ya más práctico para poder ir avanzando. De todo, bueno, si tienen alguna consulta de todo lo que hemos avanzado, me la pueden decir ahora. Ya, ya. Prácticamente el primer módulo es muy teórico, como lo hemos visto. Es súper teórico. Luego de esto, como les dije, hasta el punto final, estos son laboratorios sencillos que ustedes lo pueden realizar, que quisiera que los realicen. Y aquí al final está la instalación del Power BI, lo que habíamos hablado. Eh, como ustedes ya lo tienen Power BI, no hay mucho que la verdad podríamos decir de esto. Incluso aquí les da un tutorial de cómo descargar, cómo se puede instalar, si tienen cuenta, etcétera.
Aquí les da un poco de información, si que ustedes no la tienen en cuenta, la pueden aplicar. No sé si a alguien le falta instalar el Power BI en este punto. Ya, entonces vamos a ir avanzando lento en esta parte, cosa de que no nos vayamos atrasando. Lo que, lo que sí, digamos, lo estoy grabando la clase, así que también lo van a poder ver. Ya, vamos viendo el laboratorio 2 entonces. El obtención y limpieza y transformación de datos. Que esto ya sería un poquito más práctico. Prácticamente y aquí vamos a iniciar con las partes prácticas. Ya. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en algún momento lo que conocen como obtener, transformar datos? En algún momento. Ya. Obtener datos es lo que les hemos ido hablando casi, bueno, ha sido un poco redundante lo que les he hablado, pero es mejor hablarlo así para que se les quede un poco mejor. Obtener datos es agarrar diferentes fuentes y eso es prácticamente obtener datos. Obtienes datos prácticamente. Lo que ahora sigue es transformar datos. Aunque no parezca, estos dos vienen de la mano. Obtienes y transformas a la vez. Obtienes y transformas a la vez. Ahora, ¿qué hace referencia a transformar datos? Nosotros en este ejemplito de acá, en lo que veíamos, por ejemplo, supongamos que teníamos fechas así, 0, 6, así, nos vamos a inventar, ¿ya? Por ejemplo, me voy a inventar así fechas cualquiera. Y por ejemplo, por acá, digamos, tenía un número, así. Supongamos que yo tengo estos datos. A simple vista son numéricos. El Excel lo maneja como numérico. Pero aquí observen que voy a tener dos datos de fecha y un dato netamente numérico que se conoce como un número entero. Este 23 en el Power BI, para un poquito minorar la memoria, esto sería un valor entero, un número entero. Así. Estos serían fechas, números de fechas o fechas simplemente. Ahora, esto estaría en el Power BI mal, porque no podemos tener diferentes configuraciones de datos manejándolos en el Power BI. Eso no se permite. Tiene que estar todo normalizado en una misma fila. Ahora, por ejemplo, puede ser de que acá tengamos 23.5, por ejemplo. Esto está mucho peor todavía. Porque esto, el Power BI ya te lo conoce como número float o como número decimal. Dependiendo al idioma en el que estén manejando, se lo va a conocer como float o decimal. Y esto es mucho peor todavía, porque con estos todavía, estos lo pueden manipular el Power BI y lo puede hacer, convertir a entero y puede hacer una operación. Pero con este otro de acá, teniendo un valor así, ya no lo va a hacer. El Power BI lo que va a ver o lo que va a querer reconocer es de que hay un error si quieres operar, o puede ser de que te lo quiera convertir o redondear a un valor mayor o menor, dependiendo al número. Y luego tal vez de 100 se lo quiera hacer una operación. Entonces, cuando nosotros tengamos estos problemas, porque siempre va a haber problemas, prácticamente lo que tenemos que hacer es la transformación del dato. Es lo primero que tienen que hacer, transformar un dato. Es decir, si estos son valores del tipo fecha y yo quiero mantener todo como tipo fecha, entonces tendría que hacer algo para convertirlo en fechas estos dos valores. Tal vez tendría que hacerlo en algún caso algo manual, un fila por fila. Tal vez tenga que hacerlo algo global, si es que sí tiene una tendencia, o tendría que aplicar algo. O tal vez en otro caso fuera de que estos no son fechas, yo no quiero fechas, yo quiero que sean números. Y al momento de pasar me ha aparecido como fecha, por ejemplo, puede pasarles. Entonces tienen que convertir estos dos a valores de números. Ahora, si ustedes están manejando como números decimales, suponiendo todo esto, entonces tienen que convertir todo eso a decimales, incluyendo este valor entero. Tendría que ser 23.0. Aunque en acá no te sale el 0, pero tendría que estar así. Entonces, tienen que ver la forma siempre de convertir el dato. Es lo primordial que tienen que hacer.
Ahora, acá les hablo un poquito de cómo cargar, transformar datos. La parte de cargar y transformar datos es algo muy peculiar. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en una institución, los datos les van a dar. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un área de data analysis, yo pienso que todas las áreas les van a pasar los datos a ustedes, ¿no? No importa qué datos sean, les pueden pasar. Prácticamente la institución les va a proporcionar eso. Pero ¿qué pasa si ustedes están trabajando de una manera un poco más avanzada? Por ejemplo, existen empresas en las que yo he visto y he trabajado también que les piden que le hagan un análisis de datos. Por ejemplo, de algo sencillo. Un caso que a mí me ha llegado, por ejemplo, era, quiero que me lo determinen el comportamiento de una variable hidrológica para la localidad de un pueblito de por el lado de Santa Cruz era. Y ok, está interesante, ¿no ven? Hacer un análisis de datos de una variable hidrológica para una localidad en particular. Suena interesante, pero ¿de dónde obtenías los datos? Es decir, te están dando lo que ellos quieren, pero no te están diciendo con qué datos vas a trabajar. Entonces, en esos casos, cuando no tienes datos, generalmente te vas a buscar por internet, es lo que vas a hacer. Si puedes a una institución pública o privada que te pueda proporcionar, también vas. Pero generalmente hacer eso no te da mucha fiabilidad. Generalmente en Bolivia no hay mucha cultura de buen manejo de datos, así que hay que tener cierta desconfianza en eso. Entonces, en estos casos se llega al web scraping en una otra ocasión. Tal vez la hayan escuchado, tal vez no, y si es que no la han escuchado, lo van a escuchar ahora. El web scraping es la forma de extraer datos de una manera casi estructurada que sea fácil de manipular. El web scraping no es fácil de hacer, se tiene que saber programar prácticamente. Si pueden manejar Python o Ruby, que son lenguajes de programación, lo pueden hacer. Power BI te lo hace de una manera muy abreviada, pero te lo hace también. Eso sí les puedo decir. Pero te lo hace, eso es lo importante. Entonces, eso suele suceder en algún punto, por si acaso, si es que algún caso les llega a ocurrir. Vamos a tocar estos dos. El web scraping súper sencillo, lo vamos a tocar ahora. Y más que todo la primera, la de importar datos. Ya. Aquí lo tenemos, la importación de datos. Enseguida lo vamos a ver todo esto de una manera un poquito más práctica. Y por acá, por acá, por acá, les estaba hablando un poquito de limpiado de datos. ¿Ya? Ya, ahora sí vamos a trabajar con el Power BI. Así que les pediría por favor que todos abran el Power BI y descompriman el archivo. ¿A dónde lo tengo? Ay, ¿dónde lo tengo? Ya me olvidé. ¿El archivo de Power BI? ¿O cuál archivo? No, ábranlo su Power BI. En este momento no hay nada, ¿verdad? Cuando ustedes lo abran, no hay nada. Y no hay necesidad de guardar en este momento. Ahorita vamos a guardar de 100. Lo que yo les decía es que descarguen el archivo de la clase 1 y la clase 2. A ver, creo que estaba acá. Me voy a crear una carpetita. Bueno, creo que es todo esto, pero mejor me lo copio en una carpeta nueva. Pedí al inicio que descarguen los archivos del módulo 1, módulo 2 de los laboratorios, lo que teníamos acá, en acá, a la parte final lo que les dije de laboratorios, de la clase 1 y de la clase 2. Sí, esos dos, por favor. Del 1 y del 2. Exactamente, aquí está. Fíjense, dice archivos clase 1, clase 2. Esos dos se van a descargar, por favor. Archivos clase 2. Ah, ya, perfecto. Bien, aquí está el archivo clase 1 y aquí están los laboratorios clase 1. Esos dos se van a descargar. Para descargar eso solo se van a la parte inferior de laboratorios del 1
y del 2, solamente de esos. Para las demás clases les voy a pedir que se descarguen todos de las próximas clases. Así nos va a ser un poco más fácil. Pero para esta ocasión de la 1 y de la del 2. Ya, ya. Por ejemplo, yo estoy ahorita en el módulo 2. Aquí pueden observar que estoy en el 2. Se van a la parte inferior y van a laboratorios en la parte de acá y les va a aparecer archivo clase 2 para descargar. Le van a dar clic y prácticamente les va a botar acá y en acá lo que tienen que hacer es descargar simplemente. Aquí le dan clic derecho y descargar. O en algunos casos cuando le aprieten descargar automáticamente se descarga también. ¿Ya? Entonces ese es el procedimiento. Sí, módulo 1 y módulo 2, por favor. Sí, en esa estamos. Descárguenlo en carpetas separadas para que no lo desordenemos. Y les doy 2 a 5 minutitos para que lo puedan descargar y descomprimir. ¿Ya? Háganlo con calma. A ver, por favor, lo voy a dejar de compartir y me muestras. ¿Qué te parece? ¿Ya? El software. ¿Tienes WinRAR instalado? ¿O por qué te aparece eso raro? Porque te tendría que enviar a OneDrive o si es que no, o automáticamente se sabe descargar en algún caso. A ver, compartime la pantalla, a ver, vamos a ver. Sí, muéstrame tu pestaña. Ajá, dale clic derecho, a ver. A ese. Sí, dale clic derecho. Derecho, descargar. ¿Ya se descargó? Mira, ahí abajo se descarga. Ah, ¿verdad? No tienes WinRAR. Tienes. Es que con Win está comprimido, lo tienes que descomprimir. Si no tienes WinRAR 7-zip, te tienes que instalar y descomprimirlo. Necesario es que lo tengas eso. Eh, no sé si alguien lo puede enviar, tal vez al grupo, a los archivos, ¿no? Yo en este momento no lo tengo abierto en mi WhatsApp, en mi web. Tal vez alguien lo tiene, lo puede compartir al grupo. Y de ahí lo puedes descargar, yo creo. Si alguien lo tiene, por favor, nos haría el favor de compartir así los archivos.
Eh, ¿Alguien ha tenido alguna otra dificultad en esto? Ya. Vamos avanzando. Tal vez, o si no, Ricardo, tal vez tienes otro archivo Excel por ahí que tenga datos, no importa, por como es primera clase, entonces puedes abrir cualquier archivo que tenga Excel, un archivo Excel cualquiera, abrirlo. Les doy unos 3 minutitos, por favor, para que puedan enviar. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a abrir, primero vamos a ir carpeta por carpeta y vamos a ir avanzando así como les dije desde cero. Primero van a entrar, mm, van a tener la clase uno y la clase 2, ¿verdad? En la clase uno van a tener este archivo laboratorio clase 1.rar. Si lo descomprimen, tienen estos dos archivos, amigos y clientes Italia. Todos deben tener esos dos archivos. Por ahí vamos a iniciar, por lo de la clase uno.
Ya. Vamos a abrirlo ambos. Abran amigos y clientes Italia. Ambos ábranlo. Y vamos a ver cómo se encuentra la data. Ya. Perfecto. La data generalmente les va a llegar de esta manera, tal como lo están viendo en pantalla. Ahorita estamos viendo un Excel. Sin embargo, así, tal como lo ven, así les va a llegar la información. Les llega súper, súper, súper fea, como lo pueden ver así, nada estructurada. Cuando ustedes tienen la posibilidad de modificar un archivo en Excel, háganlo en Excel. Si no pueden modificarlo en Excel, si es que estamos hablando de millones de filas, entonces ya directamente utilizamos Power BI en ese caso. Ahora, ¿qué me hago referencia cuándo podemos modificar en Excel y cuándo no? Por ejemplo, en este caso, ambos archivos, como lo pueden ver, están en este momento así, tal como está. No son tablas grandes, observen que solo son 28 valores, son tablas pequeñas prácticamente. Entonces, lo correcto sería limpiarlo acá antes de llevarlo a Power BI. Por ejemplo, ¿qué deberíamos limpiar? Empecemos por la que dice amigos. Amigos.excel, esa de ahí. Ya, veamos cómo está estructurado acá, en el Excel nomás. Primero, pueden observar que la primera fila que nosotros tenemos, se encuentra el encabezado o el nombre de cada columna, por decirlo así también de otra manera. Entonces dice aquí compañía, apellidos, nombres, cargos, etc. Entonces, la primera fila, la que ustedes están observando acá, se va a pasar igualmente como el encabezado de la columna al Power BI. Es muy importante que lo tomen eso en cuenta. Por ejemplo, si vean lo que voy a hacer. Si por ejemplo yo solo a esta fila le daría eliminar, por decir así, o no existiría esa columna, entonces el Power BI me va a tomar a esta primera fila como el encabezado. Es decir, esto lo que están viendo acá me lo va a tomar como encabezado en Power BI. Y eso no estaría bien, ¿no ve? Porque al final de cuentas ya nos vamos a complicar un poquito más. Porque en el Power BI modificar a veces los encabezados, todo eso demora mucho tiempo. Así que es mejor modificarlo acá si es posible. Lo primero que deben tomar en cuenta. Lo segundo que deben tomar en cuenta es de que no debe existir filas vacías como en este caso, así. Es decir, digamos que tengan datos, exista un corte así de celdas vacías y luego otra vuelta se vuelva a conectar, como lo están viendo acá. Esto puede causarles problemas porque el Power BI puede reconocer en algún caso esto de que se afila y tal vez como vacío les va a colocar, o puede que les coloque como dos tablas separadas. Es decir, esto va a ser una tabla y esto va a ser otra tabla. Y para solucionar ese problema en Power BI habría que hacer una concatenación de tablas, que va a ser más complicado todavía. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar todas esas filas que tengamos extras en la parte de la tabla, como estos dos. Lo vamos a dar eliminar. Así, lo eliminamos. Lo siguiente, igualmente debemos eliminar columnas que sean así vacías, es decir, que cuerten a nuestra tabla, como lo están viendo en este caso. Entonces seleccionamos esas dos filas completas, clic derecho, eliminar. Ya, ahora sí nuestra tabla está un poquito mejor, mucho mejor diría yo. Lo siguiente que van a ver, bueno, ahorita ya como lo ven esta tabla ya la podría enviar a Power BI y ya la puedo manipular. Ya sería un poquito más fácil incluso. Pero podría notar algunas cosas más. Por ejemplo, estas celdas vacías. Van a encontrar filas o columnas en las cuales van a tener datos vacíos. Entonces, esos datos vacíos, ¿cómo los relleno yo? ¿Qué hago con estos datos vacíos? ¿Los dejo vacíos o los puedo modificar después? ¿O los modifico ahorita? ¿Qué hago en este caso? ¿Ustedes qué recomendación darían si, digamos, tuvieran una data así? Exacto. Si pueden modificarlo ahora, lo modificamos ahora. Si no, lo van a poder modificar en Power BI, pero allá, como les dije, van a tener que modificar a nivel columna. Ya no van a modificar celda por celda. Acá pueden ir a la celda, pueden colocar aquí cualquier cosa y aquí otra cosa, ¿verdad?
pero en el Power BI ya no van a poder hacer eso. Entonces, es mejor, si es posible, es de llenar aquí los valores, ¿no? Ahora, cuando ustedes tienen valores así vacíos, tienen que saber cómo lo van a rellenar, porque tampoco podría ponerme cualquier cosa, digamos, ¿no? Tengo que rellenarlo ahorita con algo. Para poder rellenar algún dato, siempre fíjense en el nombre de la columna o en qué hace esa columna. Por ejemplo, en mi caso, dice cargo, esta de acá, donde estoy señalando. Voy a entender un poquito más cómo funciona o de qué trata esta tabla en sí. Ya, dice cargo. Y aquí me dice los cargos que son propietario, representante de compras, jefe de compras, muy bien, ahí, propietario y así, va variando. Entonces, ¿hay alguna forma de que yo, viendo las demás filas o las demás columnas que tienen datos, pueda llenarlo a esta fila o esta celda de acá con algún valor? Podría decir, digamos, que este número 7, Ulises, sea tal vez propietario, tal vez sea jefe de compras, tal vez sea un empleado, quién sabe, ¿no? Entonces, tal vez hay alguna forma de llenarlo en este momento. Ustedes díganme, ¿hay alguna forma? Exacto. Cuando ustedes no puedan saber, entonces simplemente coloquen algo que haga alusión a lo desconocido. Lo más fácil, desconocido en este caso. Desconocido, no sido en este caso. Y ahora, tal como está acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar en esta otra celda de acá abajo, sin modificarlo, sin volverlo a escribir. Porque si lo vuelvo a escribir, puede ser que igual en el Power BI tenga algún conflicto. Entonces, si es en vacío, lo voy a colocar como desconocido. Ya no tendría así fila o una celda vacía en la parte de cargo. En algún caso, ustedes tal vez puedan colocarlo, por ejemplo, aquí es clarito, propietario, representante de compras, jefe de compras. Tal vez podríamos colocarle empleado incluso, como otra característica, ¿no? Podríamos ponerlo. Pero por el momento lo vamos a dejar como desconocido. El cargo de este Ulises es desconocido, pero es bueno colocarlo y no dejarlo vacío. Lo siguiente, me fijo las demás. Lo voy revisando. Ahora, en la parte de acá, en donde dice estado-provincia, márquense esta de acá. En acá, ustedes pueden observar claramente de que hay un nombre en la columna, pero no existe nada. Es decir, no hay nada acá. Cuando esto les sucede, deben ver si es que existe la posibilidad de llenar con algún dato, igualmente, como hemos hecho acá, en base a las demás columnas y llenar esta columna en sí. Si hay alguna posibilidad. Si hay posibilidad, entonces la podemos llenar. En este caso, mm, podríamos llenarlo. Si nosotros conoceríamos las características de la ciudad, podríamos llenarlo. Pero nosotros no somos de Italia, al menos no lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, si digamos acá hubiera dicho, por decir así, Chayapata, por ejemplo. Por ejemplo, otra provincia, Yungas, así. Por ejemplo, por decirlo así, solo por colocarlo en la parte de ciudad. Tranquilamente en estado o provincia podría decir que Chayapata pertenece a La Paz, ¿verdad? O digo, perdón, pertenece a Potosí, digamos. Podría llenarlo. Yungas pertenece a La Paz, así. Entonces, ¿habría la posibilidad de llenar estos datos? Sí, porque en este caso tengo el contexto de la ciudad, o por lo menos del pueblo donde se encuentre, tengo el contexto y podría llenarlo esto acá. En mi caso tendría que llenarlo manualmente porque al final de cuentas eh, es un dato que yo lo estoy añadiendo de manera adicional yo. Entonces tendría que llenarlo aquí paso a paso, paso a paso, fila por fila. Pero ¿es posible? Sí es posible. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Ya. Pero ese no es nuestro caso. Nuestro caso era así, tal como está ahorita. En este caso, como yo no puedo tener el contexto exacto, entonces lo mejor es eliminar esta fila. O toda esta columna, perdón. Entonces seleccionen todo lo que dice estado o provincia y elimínenlo igual. Cosa de que no tengan columnas vacías a pesar de que tengan un encabezado allá. La verdad sería importante.
Todos los datos son importantes en algún momento. Algunos sí no se utilizan, ¿no? Pero tenemos que conocer muy bien el contexto. Si nosotros tenemos la posibilidad de llenarlo, lo llenamos. Pero si no conocemos, no podemos llenarlo al final de cuentas. Es casi imposible hacerlo, ¿verdad? Ya, vamos avanzando. Vamos donde el código postal. El código postal igualmente tiene celdas que son vacías, datos vacíos. Ahora, en este caso de los datos vacíos, como lo pueden observar, hay la posibilidad de llenar, en este caso, con lo que hemos visto anteriormente, viendo el contexto. A ver, exactamente, también se podría hacer eso. En este caso, lo que dice Ricardo también, bueno, está bien prácticamente, porque mira, fíjense que acá el código postal es el mismo para toditos, en este caso. Todos es el mismo 9999. Entonces yo podría agarrar este mismo valor y llevarlo para todos los valores, llenarlo con ese mismo valor, porque sé que van a ser lo mismo. Entonces me está denotando de que sí está bien, entonces lo puedo llenar de esa manera. Ahora, si en ese caso, tal vez, digamos, algún caso particular, digamos, vieran que no pueden llenarlo, tienen que analizar un poquito más. Por ejemplo, acá, en la fila número 3 en la que estoy marcando, no, en la fila 4 perdón. En la fila 4 dice la ciudad Roma y aquí dice su código postal. Perfecto. Y acá abajo yo tengo dos que son Roma, que son la 17, 19 y la 20, que igualmente son Roma, pero no tiene su código postal. Puede ser del que estaba haciendo los datos, tal vez se olvidó llenar el dato, tal vez era borroso y no lo han podido notar, quién sabe. Pero al final de cuentas puedo denotar que como son la misma ciudad, entonces va a seguir siendo el 9999. Entonces, de esa manera también pueden llenar sus datos. De cualquier forma, tienen que ver la forma de cómo llenar sus datos. No tienen que dejarlo vacío. Ahora, esta otra está un poquito ya más fácil. El país o región. El país o región, aquí claramente dice todo Italia. Todo está Italia, claramente. Entonces, es casi obvio que todos son los datos de Italia. Entonces, estos datos que son vacíos, podría llenarlos con Italia igualmente. Hay la posibilidad de hacer eso. Estos dos datos de acá, en la ciudad, lo que estoy marcando, igualmente dice Firenze y Roma. Y más arriba dice Roma, el código postal y el país. Entonces puedo copiar lo mismo y llenar los valores de acá. Entonces es un poquito más fácil acá. Entonces la parte de Italia lo voy a llenar con todo, para todo. Y observen que nuestra tabla ya tiene mejor forma a lo que teníamos anteriormente. Está mucho mejor, yo diría. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta de lo que hemos visto? Ya, ¿hay algún dato o alguna columna o fila que tal vez ustedes vean que es conveniente modificar ahorita? Según a lo que han visto o a lo que ustedes tienen tal vez en su computadora, ¿ven alguno que tal vez deberíamos modificarlo? ¿Qué pasaría con estas dos columnas? El teléfono y el número fax, estas dos de acá. ¿Qué sucede con esas celdas o esos datos que tenemos ahí? ¿Ven algún conflicto que pasa en esto? Exacto, no cambia. Pero hay algo más, algún detalle más. Fíjense en el dato, en cualquiera de los valores de acá, pero fíjense el dato. ¿Qué conflicto pueden tener? Exactamente. Eso es lo que está pasando. Claramente el teléfono es un número. El número fax igualmente es un número. Y ahorita en el mismo Excel, ¿qué tal si yo aquí le aplico una operación? Cualquiera, solo para que vean. Quiero multiplicar el número de teléfono por 3, digamos. Me da automáticamente que no está, que no se puede realizar la operación. Me dice valor numeral, así.
Prácticamente lo que me está diciendo es de que acá, en estas dos columnas, lo que tenemos es un valor tipo texto. A pesar de que sean números que estamos visualizando, es tipo texto. Exactamente. Y está bien anotado. El que lo ha debido anotar así ha debido salir. Ahora, depende de ustedes, en estos casos, si quieren manejarlo como valor de texto o quieren manejarlo como valor de número más adelante. Depende mucho de ustedes. Por ejemplo, puede ser de que el número les pueda servir para geolocalización. Es decir, podríamos tener un mapa y tal vez geocalizar algunos puntos en base al número de teléfono. Podríamos hacer eso, es posible. Pero si es tipo numérico, si es tipo texto, no lo vamos a poder hacer. Y convertir a valores como están viendo en este momento, así con espacios, en el Power BI es un poquito más complicado que hacerlo en el Excel. En el Excel es más fácil hacerlo esa conversión. Entonces, tienen que pensar muy bien, ¿quiero convertirlo ahorita o no lo quiero convertir ahorita? ¿Y ustedes qué recomendarían? ¿Lo dejamos como número o lo dejamos como texto? Sí, no habría problema, pero ¿quieren dejarlo como número o quieren dejarlo como texto? En algún caso, si quieres hacer alguna operación numérica, como ser la geolocalización o algún otro, les va a dar algún problema. Si lo van a manejar como tipo de texto, les puede beneficiar tal vez para contabilizar más que todo, para que no se contabilice como número, sino se contabilice como texto. Me explica un poco mejor. Por ejemplo, en esta columna de cargo, en la que ven acá, quieren contabilizar cuántos propietarios existen, cuántas celdas dice propietario. Entonces el Power BI se los va a contabilizar esto de acá, sí, perfecto. Y ahora, si ustedes tienen valores numéricos, no se los va a poder contabilizar de una manera fácil. Tienen que crear un DAX un poquito ya más complejo para que se los pueda contabilizar. En ese caso, si son valores del teléfono, en este caso tipo texto, me sería más fácil en ese caso manejar esa contabilización que les decía. Es posible. Sin embargo, tienen que pensar muy bien si es que lo quieren modificar ahora o no. Depende de ustedes si es. Por el momento yo pienso que ya está bien, tal como está. Lo que voy a hacer es guardarlo, lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Muy importante que lo guarden y lo cierren. ¿Por qué lo tienen que cerrar? Porque cuando vayan a importar al Power BI, el Power BI puede ser de que no lo quiera abrir porque esté abierto ya el archivo Excel o está abierto en formato Excel. Entonces es importante que lo cierre. Entonces lo cierro el archivo Excel. Con todo eso me voy a Power BI. Todos váyanse a Power BI, por favor. Ya, muy bien. ¿Todos estamos en Power BI? Perfecto. Ahora, vamos a ir a la parte principal donde dice inicio, en la que al inicio de la clase les estaba hablando igual. En la parte de inicio se van a ubicar en la que dice datos, en la parte de acá. Y vamos a ubicarnos en la que dice obtener datos. Le van a dar clic a la flechita, cosa que se despliegue las opciones que ven así en mi pantalla. Ya. Ahora, antes de importar algo o traer datos acá, deben ver de que existe gran variedad de datos. Gran variedad. Depende a la versión de Power BI que se hayan descargado, les va a aparecer de una manera o se va a aparecer de otra manera, desordenada, pero con casi toda la misma información. Pero les va a aparecer. Antes de darle clic a alguno de estos, quiero que le den clic a más, en la parte que dice más, en la última opción. Le van a dar clic en más, esperan a que cargue, porque va a tardar en cargar, en mi caso. Como lo ven, está tardando en cargar. De ustedes tal vez ya les apareció una ventana. Ya les ha debido aparecer. En la mía va a cargar porque estoy utilizando un poco más de memoria RAM en esta ocasión. Ya. Acá les va a aparecer todo lo que pueden traer prácticamente a Power BI. Todo lo que ustedes pueden traer. Nosotros hemos trabajado con un Excel sencillito. Y ese Excel lo hemos podido modificar en el mismo Excel. Pero ¿qué sucedería si ustedes tienen datos de acá? Digamos, tienen por si acaso, pueden traer, digamos, datos
de algo un poquito más común, no tan extraño. A ver. mm, de esta de acá, a ver. ¿Dónde está? De Asana. Asana ya es un poquito más conocido. Supongamos que tienen que traer datos de Asana. Y sus datos de Asana prácticamente no los pueden modificar en Excel, pues. Entonces, lo que tienen que hacer es traerlo tal como está, si fuera Asana el caso, ¿no? Traerlo y conectarlo esos datos. Y acá lo van a hacer la limpieza. Es decir, todo lo que habríamos hecho en el Excel lo vamos a tener que hacer acá en el Power BI. Van a ver que no es difícil, pero sí te complica un poquito más la vida en algunos casos. En alguna que otra ocasión se complica. Entonces, ustedes pueden traer de aquí lo que ustedes quieran prácticamente. Incluso observen que hay algunas cosas que son raras que incluso yo las había visto en mi vida. Pero hay, es decir, ustedes tienen de todo de acá para traer. Ustedes véanlo así. Pueden verlo aquí, bases de datos, pueden traer plataformas Power, de Azure, muy importante. Si ustedes están trabajando con su server tipo Azure, muy importante que puedan traer aquí datos. Es muy común que se encuentren en una empresa que tiene Azure. Servicios en línea igual pueden traerlo. Hay otras opciones igual para traerlo. Es decir, pueden traer de donde ustedes quieran prácticamente. En nuestro caso, ¿cuál tendríamos que escoger? La más sencilla, ¿verdad? Que serían en todos. Y la más común de todas siempre va a ser el archivo Excel. La mía está tardando mucho en cargar, es que estoy utilizando mucha RAM en esta ocasión. Entonces, váyanse todos a todo y ubiquen la que dice libro Excel en nuestra ocasión. Solo la que dice libro Excel. Márquenlo, cosa que esté con un color plomo más oscuro. Y luego le van a dar en conectar. Todos váyanse a conectar. Le van a dar clic en conectar. Les va a aparecer la ventana para saber de dónde van a conectar los datos. En mi caso, yo la tengo. Váyanse a la carpeta en la cual la tienen guardada, por favor. Perfecto, yo ya me encuentro en esa carpeta. Era amigos. Entonces todos ubíquense en la carpeta y seleccionen el archivo Excel. Todos hagan eso, por favor. Ya, una vez que lo ubiquen este archivo, le van a dar en abrir. Sencillamente le damos abrir. Esperamos a que cargue. Y esto suele tardar harto, les diré. Esto de acá, la conexión. Observen que el archivo que yo estoy trayendo es un archivo ligero. Era una tablita nomás lo que estoy trayendo y en mi caso está tardando. Pero ustedes imagínense traer datos de 1 giga, así literalmente, 1 giga de información, les va a tardar en procesar, no va a ser fácil. En ese caso tienen que tener un buen RAM en una buena computadora para que les procese rápido, pero aún así tarda, suele tardar. Ya, ¿todos han llegado a esta ventana de acá o siguen cargando? Perfecto. Lo importante de acá, de esta tabla, la que están viendo, o bueno, de esta ventana, es de que en el lado izquierdo, en la parte de acá, donde estoy moviendo el mouse en este momento, les va a aparecer todas las tablas disponibles que pueden, o lo has de conocido el Power BI en su archivo Excel. En mi caso solamente era una tabla, ¿verdad? Era una tabla sencillamente. Pero si hubieran tenido tablitas separadas como habíamos hablado antes, por ejemplo, ¿no? Tal vez hubieran tenido varias hojas, así múltiples hojas, o tal vez hubieran tenido tablitas así separadas, así como lo están viendo en este caso. No lo hagan, solamente quiero que lo vean. Por ejemplo, si hubieran tenido tablas así separadas en la misma hoja, o hubieran tenido tablas en diferentes hojas, lo que el Power BI hubiera hecho es de conocerlos acá. Y les hubiera aparecido aquí tabla clientes Italia 1, tabla clientes Italia 2, así. Es decir, les va a dar con la información. En este caso, como solamente era un archivo Excel con una sola hoja, me está trayendo el nombre directamente con el cual estoy trabajando. Eso me lo está trayendo. En este momento es la tabla anterior, ¿no? Pero me está trayendo prácticamente esa de ahí. Con el nombre de la hoja, la única tabla que existía, esa me la está reconociendo acá.
Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionarla para darle una visualización si es que es esa tabla la que tienen que traer, porque en algún caso puede ser que no sea esa, es posible, pasa eso. Entonces siempre seleccionen, visualicen si es la tabla que tienen que traer. Si todo está correcto, lo van a marcar en la parte de acá, donde está mi mouse. Tienen que marcarlo, cosa que quede el rectángulo con un signo de bien y amarillo. Márquenlo. Y una vez que... Dime, dime. Tú has utilizado, acá dices el nombre, ¿no? Amigos. Y de vos sale clientes Italia. Ya, ¿sabes? Eso te está saliendo porque has debido abrir el archivo con clientes Italia, esta de acá. Porque había sido la misma tabla, y yo ni yo me di cuenta. Es decir, fíjense aquí dice clientes Italia, entonces esa has debido modificar, pero es la misma tabla. Entonces, al modificar esta, se ha guardado como clientes Italia en tu caso, y esa la estás reconociendo. O es que esa tabla la estás llamando. Por eso es que te aparece así. O puede ser que sea por la versión de Power BI que te esté reconociendo como es única tabla y te esté reconociendo como la primera, el nombre de la hoja aquí arriba también. Es posible eso. Varía un poco, varía entre versiones de Power BI, les cuento. Si ustedes ven algún tutorial de YouTube o de cualquier fuente, van a ver que en versiones anteriores hay cosas que se hacían de diferente manera a las que se hace ahora. Pasa, les va a pasar, incluso hay opciones que son diferentes. Eso es para que lo consideren igual. Ya, sí, por el momento sí, la que hemos modificado. Sí, ya, lo van a marcar, lo marcan y le van a dar encargar en la parte inferior. Le vamos a dar encargar y va a empezar a cargar aquí los datos. Solamente nos queda esperar prácticamente. Tenemos que esperar a que cargue. Observen que me lo está cargando. Aquí está, me dice que se está cargando. Tal vez de ustedes ya ha cargado. Todo depende al procesador, en este caso. Lo que tienen que hacer es esperar prácticamente. No nos queda más que otra. No le pueden dar en cancelar o abreviar, porque al final de cuentas les va a traer, si hacen eso, les va a traer la data corrupta. Prácticamente data súper cargada a la mitad les va a traer. Les va a traer algo, pero no lo que ustedes quieran. A ver, ¿cómo? Te ha debido aparecer, te ha debido aparecer aquí en campos. O ¿qué te apareció en tu ventana? Esto, ¿no ve? Igualito. Ya, perfecto. Si te ha parecido crear visualizaciones o informes, te va a pedir que crees algo con estas cosas de entrada, pero ponle no o pónganle cancelar esa parte, cosa que solamente les dé aquí los datos clientes Italia por el momento. Donde dice campos, aquí observen que ya me aparece clientes Italia. Así, exactamente. Sí, les estoy señalando para que vean dónde está. Pueden abrirlo ustedes si quieren. Ya, ahora sí, ya que hemos importado algo, ya prácticamente este clientes Italia prácticamente lo que ha hecho Power BI, les voy a explicar lo que ha pasado. Power BI se ha sacado una copia interna de clientes Italia. Se ha sacado una copia para poderlo manejar. Ahora, ¿qué pasaría si yo le modifico ahorita algo en el Excel? En este Excel que tenía acá. Si yo le modifico algo, ¿será que sucede algún cambio en esta de acá, en la que hemos modificado? Tal vez me aumente una fila más, por decir así. ¿Va a producirse algún cambio? ¿Ustedes creen que se produzca? Ajá, o le modifico cualquier cosa, tal le cambio nombres, o le cambio la columna, o elimino algo, ¿sucederá algo? Exactamente, eso es lo que sucede.
Pueden hacer la prueba porque lo que hace Power BI es sacarse una copia. Esa copia es interna, pero al final de cuentas esa copia sigue trabajando como una data oculta del Power BI. En pocas palabras, no les recomiendo que eliminen el archivo Excel, por ejemplo, en este caso, más adelante, no lo eliminen hasta que estén seguros de que esté todo bien procesado. Mm, Les recomiendo. Pasa. En versiones antiguas, ¿saben? Sucedía algo muy curioso. Creo que era la última versión antes de que la han actualizado a esta. Lo que pasaba era de que ustedes lo modificaban algo acá, o por decir así, lo eliminaban, este archivo, y todo se corrompía. Ya directamente el Power BI ya no corría directo. Nada, no le daba nada. Todo se moría, en otras palabras. Ahora ya es un poquito más mejor, pero al final de cuentas suele suceder todavía esos problemitas. Porque se sigue conectando de alguna manera al archivo Excel original. Por ejemplo, se sigue conectando para reconocer si los datos siguen manteniéndose estructurados, para no consumir exceso de memoria en la misma computadora. Le sirve. Por ejemplo, si estaríamos hablando de un archivo de 1 GB, ese archivo de 1 GB tendría que estar ahí, ¿no ve? Si se saca el Power BI una copia, estaría sacando una copia de 1 GB prácticamente. Y cuando guarden este archivo Power BI, estaríamos guardando un archivo de 1 GB también. Entonces, para que la memoria sea un poco más óptima, la memoria SAN y la memoria del disco, entonces lo que hace es sacarse una copia interna, pero sigue manteniendo de manera oculta una conexión al archivo. Entonces, no es recomendable que lo eliminen, la data original. Si es posible, no la modifiquen, aunque no va a haber eso un cambio enorme, la verdad, pero si es posible, no la modifiquen. Tal como está, manténganlo. ¿Ya? Tal como está. Sí, es que eso les dije. Sí, en este momento ya lo puedo abrir. En este momento ya lo puedo abrir, no hay problema. Ahorita ya lo puedo modificar, ahorita ya. Observen que ni me va a salir problema. Como te he dicho, se ha sacado una copia interna. Esas copias internas son copias de archivo oculto más que todo, pero que se saca el Power BI a tu data, más que todo. Es un proceso ya más del programa que del área de nosotros. Es algo más técnico eso, pero se saca. Ahorita, digamos, ya no hay problema, yo lo puedo abrir. En el momento es donde les recomiendo que no lo abran. Ya, ahora sí. Ya estamos justo para acabar. Quería hacer algo más, pero creo que no nos va a alcanzar mucho tiempo. Ya, veamos un poco lo que ha sucedido al traer esta tablita de acá. Al traer esta tabla, observen que en la parte donde dice campos, los campos hacen referencia a las columnas o valores que nosotros vayamos a calcular. Por ejemplo, observen que acá sale apellidos, código postal, cargo, ciudad, compañía, nombre, etcétera. Todo lo que sale les va a dar en orden alfabético, aunque ustedes no lo tengan en este orden, les va a dar en orden alfabético y les va a dar referencia directa acá, a la primera fila que ustedes vayan a traer del Excel. En el Excel teníamos compañía, apellidos, nombres, cargos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que la primera fila la tengan como los encabezados, porque los encabezados es lo que va a reconocer como el valor, más que todo, como el campo de la columna. ¿Ya? Es muy importante por eso que lo tengan ahí arriba. Ahora, otra cosa importante que pueden ver acá, con esta tabla que hemos traído, es que les va a traer valores con este símbolo de sumatoria. El que estoy marcando código postal tiene un símbolo de sumatoria, si ustedes lo observan. Todos lo tienen, ¿verdad? Estos símbolos de sumatoria, no es el único, hay más símbolos por si acaso, pero este símbolo de sumatoria hace referencia cuando el valor o toda la columna es un valor numérico. Es decir, el código postal es un valor, toda la columna es un valor numérico que puede ser operado. Eso es lo que hace referencia a esa sumatoria. Por ejemplo, aquí mismo en el Excel, sin irme al Power BI, yo podría aplicar una suma de, por ejemplo, de todos estos valores y me va a dar algún resultado, como lo pueden ver acá, me dio un resultado. Entonces, son valores numéricos que toda la columna puede ser operada como valor numérico. En el mismo Power BI, observen lo que habíamos visto antes, el teléfono y el número fax, esos dos. Esos dos no tienen en este momento ese valor de sumatoria. Es decir, que el Power BI en este momento, al traerlo, me lo has reconocido como valor de texto.
en este momento, ¿ya? Solo en este momento. Ya más adelante lo puedo modificar, pero en este momento es como un valor de texto, como habíamos visto en el mismo Excel. Acá, estos dos valores de teléfono y número de fax no se pueden operar, ¿verdad? Porque son texto. Igualmente me lo está reconociendo así el Power BI. Por el momento nos está dando estos dos símbolos. Hay más, no son los únicos, hay algunas más que se las puede salir, pero por el momento solamente son esas dos. Cuando no les dé nada, significa que es un valor de texto. Cuando les dé una sumatoria, es un valor numérico que puede ser operado. Ahora, ¿dónde veo mi tabla? ¿Dónde lo puedo modificar mi tabla? ¿O qué puedo hacer con esa tabla? En la misma parte de inicio, en la parte de acá, en inicio, pueden modificar en la parte donde dice transformar datos. En la parte de acá, donde estoy marcando. Si ustedes le dan clic acá, les va a cargar el Power Query. Observen que va a tardar en cargar. El Power Query es como otro subprograma que tiene el Power BI. En este otro subprograma pueden manipular prácticamente las tablas. Pueden hacer la limpieza de datos acá. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero la próxima clase. Pero para que lo vean la tabla que se ha traído, tal como lo teníamos en el Excel, acá, tal como lo hemos modificado, se ha traído acá. Observen que es lo mismo, se ha traído de esa misma manera. Y ahora estas tablas también tienen algunas peculiaridades que se las puede modificar, se puede aumentar, se puede crear más columnas, se puede hacer un montón de cosas acá. Pero eso yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase porque es un poquito más amplio también lo que tendríamos que hacer. Por el momento ya habríamos visto cómo cargar un dato, solamente una tabla, y cómo visualizar esa tabla y cómo entender un poquito sus datos. Un poco, no hemos indagado mucho, vamos a indagar más la próxima clase. Pero lo ultimito más para que se queden en cuenta en el Power Query es que quiero que vean en la parte superior, en la parte de acá arriba, cómo hace referencia la línea de comandos, la parte de acá, donde está mi mouse, lo que estoy marcando. Observen que me lo ha traído de la tabla me lo has representado de una manera de texto. ¿Cómo está representado esta tabla? Esto en el Excel no te los representa de esa manera. Solo en el Power Query te los representa así. Y como lo están viendo, acá se puede hacer modificaciones. En esta misma parte se puede crear comandos, se puede hacer operaciones, cosa que te lo modifique, pero a nivel de tabla o a nivel de columna. Es decir, ustedes intenten seleccionar cualquier celda y ahora intenten modificarla. Cualquier celda. Por ejemplo, esta de acá. Intenten modificar. Intenten modificarlo. No van a poder porque no te permite hacer eso el Power Query y el Power BI no te lo permite. Todos los cambios que vamos a hacer es a nivel tabla, a nivel columna y también se puede hacer a nivel fila por si acaso. Pero los más importantes son a nivel tabla global y a nivel columna. Eso lo vamos a ver pero más adelante. No sé si tiene alguna consulta de todo lo que hemos hecho el día de hoy o de esta última parte tal vez. Sí, se podría decir eso. Te lo hace eso el Power Query. Sucede, eso sucede. Sí, puedes guardar. Más bien hagamos eso. Muy importante. Ve, se me había ido eso, la verdad. En la parte superior tienen guardar. Este Power Query lo pueden guardar apartecito o lo pueden dejar ahí. Yo lo voy a cesar el Power Query. Observen que son dos. El Power Query y el Power BI son dos. Son dos, uno que se ha abierto más. El Power Query lo voy a cesar porque no he modificado nada. Y lo dejo ahí, lo voy a cerrar. Ahora sí, en la parte de acá le voy a dar en guardar en la parte superior. Voy a guardar todo el archivo Power BI. Le voy a dar en clic en guardar. Y lo voy a guardar en donde dice clase 1. Le voy a poner ejercicio 1. Porque es un ejercicio sencillito, pero que hemos avanzado.
El formato que se va a guardar es PBIX. Esos son los formatos de Power BI. PBIX, archivo Power BI. Y le pueden dar en guardar. En este momento ya existe el archivo Power BI. Podemos verlo acá. Aquí está el archivo Power BI. Listo, se ha creado ejercicio 1 PBIX. Ya esto lo pueden abrir más adelante, lo pueden modificar, pero por el momento lo dejaremos ahí. No indagaremos mucho porque si no nos vamos a confundir más. Como no hay mucho tiempo, hay mucho que hablar todavía. ¿Alguna otra consulta? Ya, ya. Ah, perfecto, ya entiendo. Te está dando ayudas. Es posible que hayas instalado una versión más actualizada que la mía. Por eso te está dando. Acá, en la parte inferior dices, por donde está mi mouse, ¿no ve? Ya, ya, perfecto. Te debe estar dando las opciones de ayuda. ¿Es la primera vez que has abierto Power BI? Es posible que sea por eso también, que te esté dando como un tutorial el mismo Power BI para que lo utilices. Puede ser también eso, puede ser, porque la mía, la verdad, no la actualicé más o menos un año que no la actualizo la mía ya es. No, tampoco me ha pedido que la actualice, pero un año no la actualicé. Sí lo actualicé antes tenía una versión antigua, eso sí ya lo había actualizado, pero hace un año no la actualicé, tal vez puede ser por eso. Por el momento lo vamos a ver más adelante. Todo lo que te está pidiendo, digamos, te debe estar dando algunas opciones. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Con calma vamos a ir. ¿Alguna otra consulta por ahí? Ya, perfecto. Como no hay ninguna otra consulta, yo creo que nos vemos el día viernes directamente. Eh, Espero que les haya sido de productivo la clase del día de hoy. Mm, Más que todo, la próxima clase ya vamos a tocar algunas cositas más, igual de obtención y transformación de datos, pero lo que hemos visto hoy día creo que ha sido lo suficiente y necesario para continuar. Entonces, si no hay más consultas, nos vemos el día viernes y que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao.